Nos enganchamos con la música y nos vamos. Por suerte la tenemos a Lu Colombo que dice, vuelvan, que hay una entrevistada en línea. Y en este caso es una amiga de la casa con quien siempre es un gusto hablar. Me refiero a Ana Castellani. Ella es... tenía por acá tu cargo exacto, Ana. ¿Me lo recordás? Secretaria de Gestión Ahí y está. Empleo Público. Secretaria de Gestión, exactamente. ¿Qué tal, Ana? Dependés de la jefatura de gabinete, ¿verdad? Sí, exactamente. Bien. Bueno, Ana Castellani es, además, ustedes saben, una socióloga muy reconocida, por lo menos por nosotros, pero también en el ámbito académico, y viene haciendo una serie de consideraciones respecto a este momento en su cuenta de Twitter, además de difundir muy activamente casi todo lo que se hace del Estado, que es mucho, ¿no? Casi que estás cumpliendo como con un rol informativo en esta etapa. Y el último tema que ocupaste mucho tiempo en informar fue el tema de los varados. Sí. No sé si el tema depende específicamente de tu área, entiendo que en parte sí, el tema de los varados internos, ¿no? Estamos hablando del tránsito entre personas que quedaron en distintas jurisdicciones o en jurisdicciones distintas a las de su residencia. Bueno, ¿qué va a pasar con esa gente? Porque se abrió un registro, después se cerró y ahora no sabemos cómo sigue esa película. A ver, no depende de mi área, lo que sí nosotros hacemos como cualquiera de las otras medidas que va tomando el gobierno que involucran una acción firme del Estado, que prácticamente en este momento son todas, es tratar de acercar a la ciudadanía de una forma sencilla la posibilidad de contactarse como para poder ir más que nada atendiendo una demanda que nos permita ver cuáles son los errores de la política pública, porque la política pública puede estar muy bien pensada, pero tiene el riesgo siempre grande de que ese buen objetivo, ese buen diseño no termine cumpliendo el objetivo si en el proceso de implementación hay fallas. Claro. Y bueno, claramente en un contexto tan excepcional como este, donde se toman medidas que desafían realmente al Estado todo el tiempo en cuanto a su capacidad de gestión, y en ese punto es donde entramos nosotros desde la Secretaría de Gestión y Empleo Público. Lo que tratamos de ver es cuáles son las demandas de la ciudadanía que plantean como problemas en torno a la medida, que así haga que uno después vaya haciendo ajustes. Claro. En el caso de toda la gente que quedó fuera de sus hogares, de su domicilio habitual por distintos motivos, no solo por vacaciones, hay muchísima gente que quedó varada por trabajo, hay gente que quedó varada por ir a visitar a familiares. Fue un problema que en la primera cuarentena, digamos, no se convirtió en el problema porque, bueno, la decisión fue la gente se queda en donde está el tiempo que dure la cuarentena. Era una cuarentena de unos 13 días la primera vez, hasta ahí venía bien. Después, cuando eso se fue postergando, se convirtió efectivamente en algo a resolver cada vez más complejo, porque ahí hay que coordinar con todas las provincias, ¿no? Porque la gente fue quedando en distintos lugares para volver a distintos lugares. Y cuando ya esto se vio como algo que requería una intervención para permitir el retorno a los hogares de esas personas, se sacó esta resolución conjunta entre Interior y Transporte, que salió el sábado a la madrugada en el boletín oficial, que permitía excepcionalmente, abría una ventana de posibilidad hasta el día martes de poder hacer esos viajes. Para la gente que tuviera vehículo propio, que pudieran ir a buscarlas con vehículos propios o contratados. Bien, eso es importante entonces. No se habilitaban transporte público de media distancia o de larga distancia. Era solo para gente que podía trasladarse por su cuenta, digamos. Exactamente. Bien. O autorizaba a alguien a que la fuera a buscar. Eso también se habilitó, ¿no? Bien. Digamos, ¿no? Si no estaba con auto, pero tenía un familiar que la pudiera ir a buscar con auto, ese viaje se autorizaba. Y se anotaron. Efectivamente, lo que nunca hubo era, nosotros sabíamos que existían aproximadamente, por lo que te iba diciendo cada intendente, una cantidad de personas que después resultó ser mucho mayor. O sea, ¿Y qué pasó ahí, a tu modo de ver? ¿Mucha gente aprovechó y se inscribió para irse a la casa de veraneo? No. Yo creo que realmente ahí hubo dos problemas. El primero es el no haber tenido fehacientemente un censo de quiénes eran esas personas, o sea, la magnitud del problema. Se sabía que había miles, pero no sabía exactamente cuántos. O sea, teníamos claro que eran por lo menos 10.000, pero
no se sabía cuántos más que 10.000, y después hubo un problema de que la gente en algunos casos sacó permisos que eran uno por cada auto, digamos, con toda la gente que viajaba en ese auto, en ese vehículo, pues es un auto, lo que sea, y en realidad sacaron a veces los grupos familiares uno por cada individuo. Ah, ok. Y eso, bueno, generó que ya al mediodía del sábado se habían otorgado 20.000 permisos, y ahí es cuando definitivamente se cerró esa posibilidad. Y porque hay que hacer una regulación del control del tránsito también. Ustedes lo que veían es que se iba a volcar un montón de gente a las rutas y aparte yendo de jurisdicción en jurisdicción. Exactamente. Así que creo que es un tema que quedó todavía sin resolver, porque o sea, no se va a todavía no pudo volver, y que va a haber que hacer alguna otra ventana en otro momento para que vuelvan todos juntos. Bien, importante esto está diciendo, porque hay expectativa de que se pueda reabrir ahora este fin de semana, que sea de fin de semana a fin de semana. No va a pasar eso, digamos, en principio. No tengo la información precisa de si este fin de semana se abre, pero está claro que con lo que sucedió, con lo que se hizo no alcanzó, digamos, que no permitió que todos volvieran. Bien. El propio presidente, Ana, y te consulto en tu doble condición, digamos, de socióloga, de especialista en funcionamiento del Estado, porque vos estudiaste mucho eso, el Estado en sus distintas facetas. Siempre recomendamos tu tarea con Paula Canelo, haciendo ese monitor de las élites y el Estado, y esa relación muy compleja entre élites y Estado. Y en tu rol de secretaria, justamente en ese rol, pero también como socióloga, ¿cómo estamos llevando la pandemia, tanto desde el Estado como desde la sociedad? ¿Cómo la estamos llevando, a tu modo de ver? Yo creo que desde el Estado estamos asumiendo un desafío inmenso, que es que un gobierno que tenía 3 meses de vida, digamos, que estaba recién en una etapa muy inicial, armando, en términos de gestión, recién estás armando el equipo y organizando y planificando y actuando ya con una situación compleja que se había heredado sobre el Estado, con ciertas capacidades fortalecidas y otras muy desmanteladas. Gestionar algo sobre lo que no hay antecedente, ni en la teoría, ni en los hechos, o sea, no tenés nada de donde agarrarte para ver cómo de repente el Estado emerge como un actor clave para poder organizar un conjunto de situaciones y resolver infinitos problemas que se presentan con esta situación de aislamiento preventivo por la epidemia. Y después, por otro lado, con todos los problemas que la sociedad viene teniendo en términos de su configuración y estructuración desde hace décadas, que es que desde la dictadura para acá los procesos de informalidad han ido creciendo en la Argentina en materia laboral, especialmente en materia de vinculación con el Estado, y eso se vio claramente cuando se aplicó la política más importante de ingresos, que es la del ingreso federal, el ingreso familiar de emergencia, el IFE, y lo solicitaron 11,5 millones de personas, de las cuales había 4 millones que son beneficiarios que no teníamos ningún registro en ningún lado de su existencia. Digamos, en las bases de datos de ANSES, de AFIP, ¿sí? Eso trabajadores de la absoluta informalidad. Y eso te da Entonces vos tenés haces el esfuerzo fiscal, tratás de llegar a todos, y te das cuenta que hay un montón de personas que sabías que eras un número. Antes siempre se calculaba aproximadamente la cantidad de la población económicamente activa que estaba trabajando en la informalidad. Pero después te aparecen de carne y hueso, sin ningún registro, donde cuando vos tenés que diseñar una política pública que ponés determinados parámetros, no tenés datos sobre esa persona para saber si los cumple o no. Ahora, en relación a esto, Ana, estamos en comunicación con Ana Castellani. Ana, hay una cuestión ahí bien interesante que marcas, que es, estamos descubriendo cosas que no conocíamos. Lo decías en referencia, por ejemplo, a que había mucha más gente en condición de varado interno que lo que ustedes preveían en función del semblanteo que habían hecho con jefes comunales y demás. O que aparecieron 4 millones de personas en la informalidad que no teníamos noción de su existencia, o por lo menos sí de su existencia. No, teníamos noción de su existencia. La dimensión, exactamente. No, eso está, o sea,
todos los estudios del INDEC y de otros estudios académicos, por supuesto, tenés la noción de la existencia. El tema es que no tenés la radiografía de esas personas, no las tenés identificadas con la precisión necesaria como para hacer llegar esa política, o sea, como para que el Estado le llegue directamente. Ahora, entonces hay miles de cosas que son, que para decirlo muy fácil, si Alemania quiere implementar una política de ingresos, tiene o Suiza o Suecia tiene un Estado capaz de llegarle a toda esa sociedad, que es una sociedad que está más formalmente vinculada con lo público o con lo estatal. En estas sociedades, que no es la Argentina solamente, estoy hablando de todas las sociedades americanas, tenés una dificultad extra que son los niveles de informalidad que existen en la sociedad, que hacen que tratar de llegar sobre esos conjuntos rápido y bien, porque además es eso, no es que tenga que llegar, tiene que llegar ya. Y efectivamente cuesta mucho, implica un desafío enorme. O sea, poner en marcha la política, este tipo de políticas públicas, la de asistencia a las empresas, la de el ingreso federal, la de repatriación de los que quedan en el exterior, la de lograr que los varados internos vuelvan, son todas políticas que nunca se habían tenido que pensar así, con ese nivel de amplitud y de masividad, ni siquiera algunas como un problema, y que encima lo tenés que resolver con celeridad. Ahí, bien, Ana, justamente a ese punto iba. ¿Es posible? Está claro que esto va a durar un tiempo más, no sabemos cuánto, pero un tiempo largo más. Que hay muchas actividades, por ejemplo, muchas de las actividades vinculadas con el calendario escolar, no necesariamente con la escolaridad. Yo daba el ejemplo tempranito porque es un ejemplo que me llegó de una gente que armó una asociación de dueños de peloteros y salones de fiestas infantiles. Que decía, nosotros no entramos en ningún programa de asistencia, somos comerciantes, pero nuestros comercios tuvieron una semana de actividad en el año, que fue la primera semana de marzo, y no sabemos cuándo va a volver, no tenemos perspectiva y nos siguen llegando las facturas. Digo, un ejemplo de esos que hay un montón, ¿sí? Está claro que en algún momento esto, que va a durar un tiempo, va a requerir del Estado una sintonía fina a la sueca. Vos hacías mención, digamos, a que en otros países esto se puede hacer mucho más aceleradamente, digamos, esta sintonía fina, porque ya hay una base un poquito más alta. ¿En cuánto estará en condiciones el Estado de hacer esta sintonía fina? En función de tu experiencia, del semblanteo que vos pudiste hacer del Estado en este tiempo de laburo. A ver, el Estado en este momento está haciendo un esfuerzo inmenso, desde lo fiscal, desde lo laboral, porque toda la administración pública está trabajando desde sus casas igual, y en una experiencia totalmente novedosa, que es que nunca toda la administración pública estuvo trabajando desde la casa, y los jefes tenemos que dirigir equipos desde la casa, ¿no? Con las nociones del trabajo en domicilio, alguna vez en algunas líneas de empresas se hicieron, pero en el Estado masivamente, como se está haciendo en este momento, no pasó nunca. Sin embargo, el Estado sigue funcionando y sigue implementando esas políticas. El 70% hoy está en la casa y sin embargo se tramitan la misma cantidad de expedientes o más que en marzo del año pasado, que son los últimos datos que tenemos. ¿Sí? Entonces el Estado está haciendo un esfuerzo inmenso para seguir produciendo en estas condiciones totalmente anómalas. El desafío es imaginar que esto no es circunstancial, porque esto va a llevar un tiempo más largo del que uno... En realidad lleva un tiempo que no sabe cuánto va a ser. O sea, se está trabajando sin un horizonte temporal final. No es que esto dura hasta tal día. No se sabe cuál va a ser el día. Se va redefiniendo todo el tiempo. Y eso no tiene que ver con una decisión voluntarista, tiene que ver con la evolución de una situación epidemiológica que se pone por encima a la hora de evaluar y tomar estas decisiones. Entonces uno no puede dar hoy una respuesta de cuánto vamos a tardar. Lo que sí tenemos que hacer es reconvertirnos rápidamente en un Estado que logre llegar mucho más precisamente y a cumplir los objetivos que tiene que cumplir trabajando de una manera totalmente distinta a la que trabajó antes, que es sin tener a todo su personal en el lugar de trabajo, haciendo toda esa coordinación remota. Ana,
Buenos días, Fabiana Solano te saluda, ¿cómo andás? Buenos días. En relación a esto último que decís, el rol de la comunicación es fundamental, ¿no? Aprovechando, digamos, las bendiciones de la época, las redes sociales, social media, la cuestión, digamos, de que la gente está en la casa. Hay como un montón de herramientas a disposición para que el gobierno desarrolle una comunicación más unilateral o con un criterio un poco, digamos, más unificado. Sin embargo, esto que contabas, que, por ejemplo, la decisión de los traslados se bajó por la cantidad de demanda, no se comunicó de ninguna manera. Yo me estoy enterando porque lo contás vos. Hay como una falla ahí en la comunicación, o por lo menos eso es lo que yo observo. ¿Se está trabajando en alguna forma de comunicación más eficaz, digamos, que vaya más directo al ciudadano, que no necesite interlocutores a los medios? A ver, yo en las áreas de comunicación realmente no estoy involucrada y no sé que existen todas las posibilidades que vos estás mencionando de trabajo. Es cierto que hay que comunicar de todo el tiempo, porque hoy lo que está haciendo el Estado son miles de cosas a la vez, que además requieren ser comunicadas urgentes, y además ni siquiera sabés lo que tenés que comunicar, digamos, porque yo te cuento lo que pasa después que pasó, claro. Pero la gente que comunica tiene que ir comunicando en el medio que va pasando, y la realidad es que lo que sucedió el sábado con el tema de los varados es que se agotaron los permisos, y eso se comunicó directamente a la persona que iba a sacar el permiso, encontraba el cartel en la página que lo iba a sacar. Después, bueno, se tiene que evaluar si se puede seguir poniendo o no. Me parece que siempre esa correa de transmisión entre la decisión política y la comunicación es delicada, y después cómo esa comunicación llega a los medios y se procesa en los medios. Claro. Los medios se dio marcha atrás con la medida el sábado, y en realidad la medida nunca tuvo marcha atrás, claro, porque la medida estuvo vigente hasta el 21 de abril. Pero por eso es la traducción de la norma y la implementación, la comunicación de la implementación de esa norma en tiempo real, cambiante. Por eso también digo, no es una tarea sencilla, nunca lo es, pero en este contexto ninguna es sencilla, porque hay mucha angustia, mucha demanda, muchos problemas nuevos para resolver, y unas herramientas para tratar de resolver lo que se tienen que ir construyendo en el momento. Claro. Eso es lo que digo. Ana, estamos en comunicación con Ana, ya te liberamos, pero siempre es un gusto hablar con vos, porque aparte podemos hablar en distintas dimensiones, desde la gestión pública, que es lo que venimos haciendo, pero también desde la dimensión de la experiencia sociológica. Hace un ratito hablábamos con una infectóloga y le preguntábamos cómo es para una infectóloga vivir una pandemia. Porque bueno, debe ser de esas experiencias profesionales que uno leyó en los libros, pero que muy rara vez te puede tocar, digamos, ¿no? Ser protagonista en el combate de una pandemia siendo un infectólogo o una infectóloga. Siendo socióloga, estamos quizás asistiendo a la experiencia de control social más multitudinaria y formidable en el sentido de histórico, de impresionante que se haya visto. Casi 3.000 millones de personas en cuarentena. ¿Cómo vive y cómo observa un sociólogo, la socióloga Ana Castanheira, y no la gestora, esta experiencia de control social? Y en tal caso, ¿qué consecuencias imaginás? Hay muchos debates respecto a qué mundo nos espera después de la pandemia. ¿Qué estás mirando vos como socióloga? A ver, yo digo, más allá de lo interesante de evaluar cómo una cotidianidad se altera tanto y todo lo que antes era común hoy se convierte en un bien preciado al que no se puede acceder, como por ejemplo reunirse en un bar con los amigos a tomar algo, que en nuestra cultura era algo totalmente, o con las familias, y toda esa sociabilidad primaria quedó muy alterada, a eso sumémosle situaciones más angustiantes como la de los padres separados o las de parejas que quedan separadas porque no conviven, digamos, y tienen que sentir como toda su libertad de tránsito se ve restringida de repente por un motivo que obviamente lo amerita, pero que prolongado en el tiempo indefinidamente te cambia hábitos, porque después por más que se vaya aflojando,
porque no sé, la epidemia, porque el curso de la epidemia lo va permitiendo, o que en el futuro inmediato se tenga algún tipo de solución a esto, tratamiento o más adelante la vacuna, igual hay transformaciones de hábitos que se van a producir y de formas de vinculación con lo público que también se van a generar, que van a tender a para quedarse. Por ejemplo, en mi tema personal, el que más me preocupan son dos dimensiones que tienen que ver con mi área de trabajo en este momento. Una es qué va a pasar con el trabajo domiciliario, que yo creo que llega para quedarse. Sí. Porque, bueno, es una experiencia que se implementó de golpe forzadamente, sí, pero que en algunos casos, con todas sus ventajas y desventajas, va a poder ser materia de discusión hasta qué punto toda la gente que va a trabajar presencial tiene que ir a trabajar presencial, si es que se puede seguir organizando un sistema adentro. Todo lo que es el sistema de cuidados, que en la Argentina hoy se ven las falencias que hay, porque sí, ni cuidado de adultos mayores ni cuidado de niños estaba garantizado, entonces se generaron todo un montón de problemas con esta situación. Y después creo que hay algo de los vínculos con el Estado y de las formalidades de la ciudadanía que hoy aparecen como necesarias, ¿no? Primero, en el debate Estado-mercado hoy queda más claro que nunca que si esto hubiera quedado librado a la fuerza del mercado, la gran mayoría queda totalmente desprotegido ante la situación. Entonces revalorizar el rol del Estado me parece clave, siempre con el contrapeso de que ese rol del Estado más activo y más firme no termine en una situación de excesivo control social, que siempre haya un respeto por los derechos básicos de la ciudadanía, y después que la ciudadanía se vincule más formalmente con lo público, que son pautas culturales que en nuestro país llevan mucho tiempo y que hay que volver a insistir en el futuro y con esta experiencia para capitalizarla y evitar que nos pasen cosas como las que pasan hoy, que es que la mayoría, que hay mucha gente que no tiene actualizado sus... me imagino que muchos de nosotros, incluso cuando estamos hablando, nos preguntamos, ¿tenemos actualizados nuestros datos en la base del ANSES? Si es que nos separamos o nos volvimos a poner en pareja, en pareja de concubinato o de matrimonio. ¿Lo tenemos en la FIP? ¿Lo tenemos actualizado el domicilio en nuestros DNIs? Muchos diríamos, no, nunca hice ese trámite, ¿para qué? ¿Me resulta innecesario o me resulta incómodo? Hoy, esas falencias son cruciales porque son las que te pueden definir, por ejemplo, si ingresas o no ingresas a una política pública. Entonces me parece que lo que tendremos que hacer como Estado es ver cómo reforzar mejor los vínculos formales con la ciudadanía y hacerlos mucho más accesibles en este tipo de cuestiones para garantizar no solamente tener un monitoreo más preciso sobre la situación de la sociedad que uno gobierna, sino también para que en el caso de que fuera necesario ante cualquier circunstancia, tener esos datos faciliten la llegada del Estado de una manera más efectiva. ¿Vos imaginás que el control social, digamos que la aversión al control social por parte de los Estados hoy está siendo ponderada casi como una necesidad? Cuando Pero se hoy elogia... es evidente esa necesidad, porque digo, sí, si vos no podés realizar tus actividades, si hay millones de personas que no pueden ejercer sí, su trabajo, sí, que habitualmente ejercen, vendedores ambulantes, algunos sí, changarines, los dueños de los peloteros, otros muchos comercios, sí, que además algunos tienen un horizonte temporal más acotado, porque pueden pensar que ya pronto entran, y otros, como los que vos mencionabas, sí, tienen un horizonte temporal más largo, porque sí, ni siquiera depende de una decisión de gobierno. Yo no sé cuánta gente va a querer ir a una fiesta obvio, en el futuro con 200 personas, no sé. O un teatro. Claro. No, entiendo que la acción del Estado va a ser determinante y sobre todo en aquellas tareas donde o habrá que asistir o reconvertir. Yo me preguntaba en relación a, por ejemplo, la ponderación que se hacen de gobiernos o de formas de gobierno y de formas de abordaje de la pandemia, Corea del Sur, China, países asiáticos en general, donde se pondera justamente la aplicación que permite geolocalizar a personas contagiadas, el testeo masivo, que es lo que en otro momento quizá hubiésemos considerado una invasión a la privacidad, que venga alguien y te ponga un hisopo en la boca, digamos, todo eso vos decís que el miedo, en definitiva,
lo impone y se naturalizará. Eso es lo que te pregunto. No, igual hay formas muy distintas. O sea, a ver, los estados no son todos iguales, obvio, las sociedades menos, y los vínculos entre las sociedades y el Estado también son distintos. Entonces, no podemos hablar en general. Claro. Habrá algunos estados, uno puede decir esas generalidades del sentido común. En estas sociedades hay más acatamiento a las normas que en esta otra, o hay mayor predisposición al disciplinamiento que en estas otras. No vamos a... La cuestión no es repetir esas generalidades. Cuando yo hablo de la revalorización del rol del Estado en el mundo en este momento, es que más allá de cuál sea la particularidad de la relación Estado-sociedad en cada país, hoy queda bastante claro que si no tenés una capacidad estatal para la organización de esta situación tan excepcional y la dejas librada al azar, o la dejas librada a la fuerza o a la predisposición de cada uno, no lo vas a poder organizar. No hay un mecanismo coordinador mercantil que te permita abordar esto con éxito. Bien. Entonces, lo que se requiere es una fuerte coordinación estatal. Bien. Bueno, el Estado, para que pueda intervenir en estas situaciones excepcionales, efectivamente, tiene que mantenerse con recursos, con capacidades construidas y sólidas durante toda la historia, no en el momento de la epidemia, porque vos no podés decir, no, dejo que el Estado esté desfinanciado, sin personal, con el personal sin formar, o sea, tengo un Estado mínimo, pero cuando lo necesito lo hago máximo, ¿no? Porque eso no se hace de la nada. Entonces uno, con esta experiencia concreta, que insisto, es sumamente excepcional, se da cuenta de que los países que lo están llevando un poco mejor, en términos de control de daños, de lo que genera la epidemia, son aquellos que pudieron construir más o menos rápidamente un conjunto de mecanismos de llegada y de coordinación a la población para menguar los efectos dañinos de la epidemia. Pero eso lo pudieron hacer porque tenían los recursos. O sea, si vos no tenés acá la capacidad de agrupar a las empresas que producen respiradores, o la capacidad de organizar a todos los equipos de investigación que están trabajando sobre el tema, si no tenés la posibilidad de llegarle con un organismo como la ANSES a una cantidad, a 8 millones de personas con un ingreso, o sea, digamos, si vos no tenés todo eso construido previamente, no lo vas a generar de manera espontánea en ese momento, o por lo menos es mucho más difícil imaginar que lo vas a generar ahí. Por eso llamó la atención sobre la necesidad de revalorizar el papel del Estado en general y que que no se dé lugar, o por lo menos se ponga en tensión todo ese tipo de discurso que va tan en contra de la función pública y de lo público. Bien, Ana, no sabemos cuándo va a volver la posibilidad de compartir el mate, pero cuando eso ocurra te invitamos una mañana aquí. Sino que se traiga su propio mate. O si no, podés de tu propio mate cuando podamos estar por lo menos a 1,5 metros o 2 de distancia para compartir una de estas charlas largas que nos gusta tener contigo. La verdad es que aprendemos mucho y aparte hay muchas cosas que tanto de la gestión como del comportamiento que se está generando, nuevas formas de comportamiento, nuevos hábitos, ¿no? Que estamos yo creo que hay algunos fenómenos que llegaron para quedarse y el trabajo en domicilio es uno y va a generar bastantes cambios en el futuro, me parece. Pero bueno, son todas especulaciones que uno va haciendo en función de lo que se ve en esta situación medio de laboratorio a las que a las que quedamos metidos a raíz de este virus. Bien. Gracias, Ana, te agradecemos mucho como siempre. No, por favor, hasta luego. Un beso grande. Ana Castellani, ella es secretaria, voy a decir bien porque viste que antes lo dije, no lo dije correctamente, el cargo de Ana es, ya te digo, secretaria de la Gestión Pública y Empleo, secretaria de Gestión Pública y Empleo, es la responsable, entre otras cosas, en su momento de hacer una evaluación del Estado en materia de nombramientos, designaciones, contratos. Claro, tarea que quedó medio interrumpida por la pandemia, por la cuarentena. Estado, ¿no? Entonces, está ahora formando parte del equipo de jefatura de gabinete que está tomando decisiones en tiempo real. Por ejemplo, en relación al tema varados, muchísimos mensajes estamos recibiendo de gente que está en una jurisdicción que no es su domicilio.
Gente que dice, tengo el domicilio, tengo el pasaje de aerolíneas cancelado y no sé qué hacer. Estoy en un distrito que no es el mío y no puedo trasladarme. ¿Qué va a pasar con eso? Con los gastos que eso implica, con ¿no? los gastos que implica. Más allá de la cuestión de la incomodidad. Sabemos que son muchos, ¿no? Recién Ana nos decía, en un día, en unas horas, se anotaron 20.000. Había algún problema de inscripciones, familias que se anotaban de a uno y no por grupo, pero igual son muchísimos. Sí. Y no sabemos qué hubiese pasado si se mantenía abierto el registro. O sea que hay un tema social ahí. Bueno, ahí la cuestión es previa, ¿no? Es hacer un estudio previo, claro, tener las cifras para poder implementar la política pública, pero como en este caso uno trabaja a contrarreloj, claro, a veces es prueba y error. Y bueno, suceden estas cosas. Sí, en algún momento tendrá que llegar, insisto, la sintonía fina en muchas cosas, ¿no? En muchas. En términos de ingresos. Sí, está haciendo una caja de resonancia de un montón de cuestiones que el Estado va a tener que resolver cuando salgamos de esta pandemia. Sí, o no, pues tal vez no salgamos. O sea, la perspectiva de que quizá no salgamos, o quizá que haya muchas actividades que no salgan, obliga a la sintonía fina. Casos. Una persona que está varada en Santa Fe no tiene forma de conseguir un vehículo privado. Le digo un caso que conozco. Claro, necesita un micro. Y no hay micro, entonces no puede trasladarse y en su trabajo le están diciendo, mirá que el lunes abrimos y tenés que estar acá el lunes para laburar. Y la persona dice, mirá, yo quedé varado en otro lugar. ¿Quién se hace cargo de esto? ¿Cómo me traslado? Bueno, esa sintonía fina me parece que está siendo momento de, no digo que el gobierno no lo tenga en consideración, digo que en el tumulto se van acumulando un montón de decisiones, muchas de ellas que no se terminan aplicando, muchos de los préstamos que se anuncian, ya sabemos lo que venimos contando, los bancos que no hacen su laburo o que lo hacen mal a propósito, alguna impericia por parte del Estado, por ejemplo. Yo no conozco todavía el número, no sé, Fabi, si vos lo conocés. ¿Cuál es el número al que hay que llamar para denunciar abusos en los precios? ¿Alguien lo sabe? No lo sé. Nadie lo sabe. Nadie sabe dónde hay que llamar, pero simple, ¿a qué WhatsApp hay que comunicarse? Voy al chino, veo que Exacto. Una harina sale 180 pesos. ¿A dónde llamo? ¿A dónde llamas? ¿A qué número de WhatsApp? Lo dijimos acá hace un mes, que hay muchos países que implementaron un número de WhatsApp para decir, che, mira, en tal dirección te paso la foto, en tal comercio el alcohol en gel está 18 veces más de lo que dice los precios máximos. Y nada, le mandás eso a la Secretaría de Comercio, la Secretaría de Comercio manda gente y tenés a toda la gente haciendo el control de precios y no a un grupo de inspectores. Bueno, nadie sabe a qué número llamar, si hay una línea de WhatsApp, si el ciudadano puede cumplir ese rol. Ahí no hay una cuestión de sintonía fina que falta. Ahí hay una cuestión... Falta de comunicación, por eso yo le preguntaba... o una deficiencia en la acción. Va de la mano. Uno tiene que pensar la política pública mientras piensa la comunicación. No son dos cosas separadas.